Nosotros tenemos un Dios fiel, misericordioso y perdonador. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y su fidelidad es grande? Que Dios como el nuestro, que perdona todas nuestras rebeliones y echa en lo profundo ¿de qué? Del amar todos nuestros pecados. La doctrina del perdón creo que la conocemos todos nosotros. Pero aquí nos encontramos con una particularidad, un pecado que no tiene perdón, en medio de un Dios misericordioso y perdonador. Hay algo de lo cual él habló que no tiene perdón. Quiero dejar como antecedentes unas puntualizaciones. Lo que vamos a estudiar hoy, el pecado que no tiene perdón, no incita a la doctrina temeraria. No es una doctrina temeraria. ¿Qué quiere decir la palabra temeraria? Infundir miedo. De ninguna manera. Ese no es el sentido del evangelio. No estamos aquí por miedo al infierno, sino que estamos aquí por amor al Salvador. El que tenga ese sentir diga gloria a Dios. Esta palabra que vamos a estudiar hoy no debe ser analizada con interpretaciones, escríbalo, erradas y o antojadizas. ¿Qué quiere decir la palabra errada? Que esté equivocada. Ni al antojo del predicador. No queremos hablar de acuerdo a nuestros antojos. Tampoco el estudio de esta noche es un estudio de juzgamiento. No estamos frente al trono blanco donde vamos a juzgar a los pecadores. No, sino que estamos hablando la palabra desde el monte del Calvario, donde el Señor incluso a los que lo estaban matando les dijo: no saben lo que hacen. Digamos gloria al nombre de Jesús. También esta enseñanza no busca crear conciencia culposa, escríbalo, donde no lo hay. No busca crear conciencia culposa donde no lo hay. Es decir, esta enseñanza no busca autojuzgamientos. Pero también, escríbalo, esta enseñanza no busca que este tema tan crucial sea tratado de manera superficial. Amén. ¿Sí lo pudo escribir? Bueno, en esta enseñanza no queremos que este tema tan crucial sea tratado de manera ¿qué? Superficial. Ya le puse allí, no es una doctrina temeraria, no vamos a infundir miedo, tampoco estamos aquí con el dedo acusador, no somos jueces de nadie, ni estamos sentados en un trono para juzgar, sino estamos en un lugar para hablar de la misericordia, pero en medio de la misericordia también hay que enseñar esta palabra. ¿Cuánto le damos gloria al nombre de Jesús? El pecado que no tiene perdón, o el único pecado que no tiene perdón, como lo leímos, se trata contra la naturaleza de Dios, que es espíritu. Puntos básicos a considerar. Según San Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Cuántos lo saben así? Le dan gloria a Dios. Y según Marcos 12:29, el Señor nuestro Dios, complételo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, para hablar del Espíritu Santo, debemos saber que Él no es una deidad separada de Dios, ni que Él está en un trono aparte del Señor,
ni que es una persona distinta a la esencia de Dios. Entonces decimos que el Espíritu Santo es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu y Él también es Santo. Entonces Dios es el Espíritu Santo. Y cuando el ángel le anunció el nacimiento del Señor Jesús a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Jesucristo es Hijo de Dios, pero ¿quién engendró a Jesucristo? El Espíritu Santo. Entonces no puede haber separación de personalidades, sino que Él es el único Dios verdadero al que le damos la gloria y la honra. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Vamos a explicar por qué el Señor Jesús dio tan determinantes declaraciones. Y hay un caso, les invito a todos que lean la Biblia, de San Mateo 9:32. ¿Cómo se origina este tema acerca de que ese pecado jamás sería perdonado? Vamos a ver el antecedente. San Mateo 9:32. En casa también pueden abrir la Biblia y leerlo. Mientras salían ellos juntos, he aquí le trajeron una persona que mudo, endemoniado. No quiere decir que todas las personas que no hablan tienen demonio, no. En este caso en particular, la persona que le trajeron a Jesús estaba ¿qué? Muda, y también era ¿qué? Endemoniada. ¿Qué quiere decir la palabra endemoniada? Quiere decir poseída de demonios. Una cosa es perturbada por los demonios y otra cosa es poseída por los demonios. Hay personas que son perturbados por los demonios y les hablan, los asustan, se les aparecen figuras extrañas. Eso no es una posesión demoníaca. Pero si alguien no reprende eso en el nombre de Jesús, los demonios buscan siempre un cuerpo. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque aquí está el cuerpo del Espíritu Santo, que es la iglesia del Dios Todopoderoso. Entonces le trajeron a esta persona que estaba ¿qué? Muda y ¿qué más? Y endemoniada. Fuerte. Y echado fuera el demonio. Diga gloria a Dios. ¿Qué pasó? El mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero allí subraye por favor. Pero los fariseos, subraye eso, los fariseos, o escriba aparte, los fariseos, no los ignorantes, sino quienes decían, los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Léalo. Por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Eso le dijeron al Señor. Que el Señor Jesús sanó a ese enfermo y libertó a ese endemoniado, y lo había hecho ¿por qué? Por el príncipe de los demonios. ¿Y quiénes dijeron eso? Los fariseos. Subraye bien, porque para poder entender el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo hay que ver dónde se origina el diálogo. No fue en el sermón de las bienaventuranzas, no fue cuando estaba hablando con la samaritana, fue porque los fariseos le atribuyeron que el poder de él estaba basado ¿en qué? En el príncipe de los demonios, o Beelzebú. Les voy a decir que los fariseos, los que les gusta conocer un poco más, era una secta judía
surgida 200 años aproximadamente antes de Cristo, entre el 170 150 antes de Cristo. Estos fariseos, usted los conoce, ellos promovían la idea de una pureza sacerdotal. A los fariseos, escríbalo, se los consideraba los más expertos y apropiados intérpretes, expositores y hacedores de la ley. Repita, ¿cómo se los consideraba? Los más ¿qué? Expertos y apropiados, intérpretes, expositores y hacedores de la ley. Por eso el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo comete la persona que ignora la palabra, sino lo comete ¿quién? El que es conocedor de la palabra, el que interpretó la palabra, el que entendió la palabra, el que vivió la palabra y el que quizá hasta enseñó la palabra. Si lo vamos comprendiendo, ¿verdad? No es el pecado que una persona que no conoce nada de Dios empieza a decir barbaridades contra Dios. No, porque eso lo hace en ignorancia. Pero aquí encontramos, si estamos claros, vamos viendo que quienes hablaron contra Jesús no fue cualquier hombre, fueron los fariseos, intérpretes, hacedores, practicantes y también maestros de la ley. Hay poder en el nombre del Señor. Vamos a San Mateo 12, 22 en el nombre del Señor, que dice: entonces fue traído, este es otro caso, vamos al segundo caso. Entonces fue traído, leamos juntos hermanos, fue traído a él, ¿quién fue traído? Un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí nos encontramos ya con otro caso donde había un hombre que estaba ciego, que estaba mudo y estaba endemoniado, pero vino Jesucristo y le dio vista, le dio habla y sobre todo lo liberó del demonio que lo tenía poseído. ¿Cuánto le dan alabanzas al Rey de Gloria? El versículo 24 de San Mateo 12 nos dice lo siguiente. San Mateo 12, 24, juntos. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces lo acusaron al Señor y le dijeron: este está echando fuera demonios. ¿Por quién? Por Beelzebú. Le voy a explicar qué es o quién consideraban los fariseos y el mundo de ese tiempo a Beelzebú. La palabra Beelzebú, escríbalo, es la forma griega del nombre hebreo Baal-Zebub. Baal-Zebub, un dios filisteo pagano. ¿De dónde viene Beelzebú? De Baal-Zebub. Y la palabra Baal-Zebub era el nombre de un dios filisteo pagano. Era adorado en la antigüedad y tenía su centro de adoración en la ciudad filistea de Ecrón. Acuérdense que los filisteos siempre fueron ¿qué? Enemigos del pueblo de Israel. Es un término, ¿sabe qué quiere decir Beelzebú? Entre otras cosas, escríbalo: el señor de las moscas, o el señor del estiércol, o el señor de la muerte. Eso quiere decir Beelzebú. Y los judíos adoptaron el término Beelzebú para referirse de la manera más, escríbalo, descriptiva o despreciable a Satanás. Cuando un judío decía Beelzebú, estaba diciendo el término
más despreciable que podía decir un hebreo en contra de las fuerzas malignas. Ese era el término Beelzebú. Decirle, esta persona está poseído por el señor de las moscas, el señor de la muerte, el señor de la podredumbre, o también el padre de todos los demonios. Eso quería decir la palabra ¿qué? Beelzebú. Sí se está comprendiendo la enseñanza, ¿verdad? Entonces cuando los fariseos dicen, por Beelzebú echa fuera demonios, le estaban diciendo que el Señor Jesús era ¿qué? Lo más despreciable, lo más bajo, lo más denigrable. Y decíamos que Beelzebú quiere decir que equivalía a putrefacción, a estiércol, a muerte, porque era considerado el señor de las moscas que abundaban donde había animales muertos, y ahí lo glorificaban a Beelzebú. Por eso le dijeron entonces, este hombre llamado Jesús, por Beelzebú echa fuera demonios. ¿Y quién habló de esa manera? Los fariseos, que tenían a Moisés como la figura más elevada, y tenían a la Torá, y que creían y leían Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que leían Proverbios, que leían los Salmos, y que tenían a Isaías, Jeremías, Elías como las figuras más elevadas. Estos hombres dijeron que Jesús era y actuaba bajo el dominio del príncipe de los demonios. Eso se llama una blasfemia. Pero en esta noche nosotros sabemos que Jesús es santo, sublime, bendito, maravilloso, eterno, glorioso, único, especial, verdadero, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el inocente, el puro, el santo, el cordero, sin mancha, sin defecto, el que se merece toda la gloria, todo el honor, todos los aplausos, toda la honra, toda la adoración, toda la exaltación. A Él sea todo el honor. Alabanza. Bueno, el Señor, para explicar este tema, ahora le dijeron, bueno, Él echa fuera demonios por Beelzebú. Vamos a ver cómo actuó el Señor. Podía haberlos eliminado, pero el 25 del mismo texto central, el 25, ¿qué dice? Juntos, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bueno, ese texto, escríbalo allí, significa que la obra del enemigo en cuanto a la blasfemia produce Satanás. Donde hay blasfemia, produce destrucción, asolamiento, dolor y muerte. Ese es el enfoque. El Señor utilizó el término del reino y de una casa. Acuérdese que nosotros estamos en el reino de los cielos, en el reino inconmovible, y estamos en la casa que ha sido edificada sobre la roca. Esa es la casa. Hay poder en el nombre de Jesús. Y el Señor dice: y si él, Satanás, Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Léalo. Y si yo, diga gloria al nombre de Jesús, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, ay, qué linda palabra, pero si yo por el Espíritu de Dios
hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hay poder en el nombre del Señor. Por eso, cuando Cristo llega al corazón del hombre, el hombre es libre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando ayer hablábamos con los hermanos sobre el bautismo y les decía, cuando Cristo entra a nuestra vida, a nuestro corazón, inmediatamente produce un cambio. Uno se arrepiente ¿de qué? De todos los pecados. Esa es la esencia del evangelio. Quien predique, viva y promueva un evangelio que sea amigo del pecado, no es un verdadero evangelio. Porque la esencia del evangelio es mostrar la naturaleza santa de Dios. Y cuando se muestra la naturaleza santa de Dios, no puede haber ningún predicador ni ningún hermano de la iglesia de la verdad que sea amigo del mundo. Porque el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el nombre de Jesús hay victoria. Vamos a leerlo. El 31. Sigamos en este hermoso estudio. 31. Por tanto os digo juntos, todo pecado, en voz alta, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Bueno, aquí le voy a dar una explicación. Escríbala, por favor. Pecados de orden espiritual y pecados de orden carnal. Puede poner una línea a la izquierda y a su derecha. No voy a entrar a profundizar, pero creo que es responsabilidad decirlo. Los pecados de orden espiritual son los que atentan contra la soberanía y la esencia de Dios. Son los pecados que comete la persona una vez que ha entendido quién es Dios en su naturaleza grande y poderosa, y atenta contra Él. Y los pecados de orden carnal son los pecados que comete quien conoció a Dios por dejarse llevar por la concupiscencia y la debilidad de su carne. Sí está claro, ¿verdad? Por ejemplo, ponga de un costado Saúl y del otro costado David. Saúl sabía quién era Dios, conoció lo magnífico y lo grande que era Dios. Pero este hombre se llenó de envidia y maldad. ¿Sabe por qué? Porque la blasfemia no es que aparece de un día al otro y una persona se declara blasfemo, no. Es un proceso que empieza con la envidia, que empieza con la rencilla, que continúa con ¿qué? Con la enemistad, que lo lleva por los pleitos, que lo hace caminar por los celos, después por la envidia, después por la disensión, después por la rebelión, pasa por la división y termina en la blasfemia. ¿Sí se dio cuenta? Siempre frente al cuerpo de Cristo y la soberanía de Dios. O sea que no es que una persona de un día a otro ya empieza a blasfemar y a decir: aquí en esta gente todos son del diablo, o ese pastor es del demonio, o esa hermana que canta, o ese hermano es del enemigo. No, eso no es así. Fue una condición degradante en un proceso que empezó por considerar que el otro valía menos que lo que él
piensa que vale, y empezar a minimizar la obra que Dios ha hecho en el otro, pensando que Él es lo máximo de la expresión de lo que Dios pudo haber hecho. Hay poder en el nombre del Señor. Por eso dice la palabra del Señor aquí. Volvamos. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. David cometió ¿qué? Codicia, adulterio, muerte, y cometió una cantidad de errores. Pero David alcanzó la misericordia de Dios, y el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque él se humilló. Porque ese pecado de adulterio le afectó y murió su hijo, sí, pero dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el Señor lo perdonó. Pero Saúl, en cambio, quería matar a David porque la envidia lo tenía ciego, porque escuchó que por David daban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y se llenó de envidia contra alguien que Dios lo había levantado, y se llenó de injurias, se llenó de calumnias, se llenó de corazón duro. Y cuando un hombre y una mujer empieza a atacar al cuerpo de Cristo y a atacar a quien Dios lo bendice y lo prospera, va en un camino de degradación que lo puede llevar a la muerte espiritual. Por eso Saúl no se le nota a él digno de arrepentimiento, sino que cuando ya su reino acababa, dijo: lo único que te pido, profeta, es por favor que me honres delante de todos los ancianos. A él le interesaba más el aplauso de la gente que el respaldo de Dios, y por eso no alcanzó misericordia. Pero David no le importó el aplauso de la gente, sino que David danzaba en medio de la gente, y aleluya. Y la esposa dijo: has actuado como un cualquiera. Pero él dijo: a mí no me importa lo que piense la gente, sino que a mí me importa lo que Dios piense de mí. Alábele, 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 alábele. Hay poder en el nombre del Señor. 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 Por eso hay hermanos en la iglesia, no los estamos justificando, pero algunos cometen errores graves de la carne, pero se humillan, le piden perdón y el Señor los levanta, se restituyen y le sirven a Dios y colaboran localmente. Pero hay algunos que quizá no cometieron adulterio, fornicación, pero ellos dicen: no, yo me quedo aquí, todos tienen la culpa, yo soy el único bueno, y el corazón se llena de orgullo y ahí no alcanzan misericordia. Pero el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. El que reconoce sus faltas prosperará, pero el que no lo hace puede entrar en el camino, aleluya, que lo conduce a pensar que esta iglesia está actuando indebidamente. Pero esta iglesia tiene la luz de Cristo, tiene la luz del Evangelio. Esta iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia tiene la luz de Jesucristo. Adórelo, adórelo, adórelo. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso dice: si un hombre, ejemplo, Dios nos guarde a todos. Usted me puede encontrar una cantidad de errores, de defectos a mí. Yo le puedo encontrar también errores y defectos a usted. Como personas, ya está bien, no le gusta mi manera de mi traje, ni mi corbata, ni mi color de cabello, ni mi color de ojos. Esas cosas, está diciendo la Biblia,
hablen lo que quiera contra las personas, eso es entendible, pero otra cosa ya es contra ¿qué? Contra la investidura que Dios le ha dado a cada hombre y a cada mujer que exalta al Dios soberano. Eso no me lo busqué yo, eso no se lo buscó usted. Usted puede tener una cantidad de cosas que a mí no me agradan, y usted puede mirar en mí cosas que que a usted no le agradan, pero sobre todo yo debo valorar en usted la obra de Cristo hecha en su corazón, y tengo que decir, ese hombre y esa mujer tantos años lleva aquí es porque Él quiere llegar a la gloria celestial. A su nombre, gloria. Si lo vamos comprendiendo bien. ¿Cuántos sentimos un temor reverente y gozo? Vamos, el 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Ahí está hablando en la obra cristológica de la redención. Por eso meneaban la cabeza y le decían de todo. Pero al que hable contra el Espíritu Santo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? En Cristo. Dios estaba, ¿qué dice? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. No le será perdonado, ¿ni cuándo? Estoy en el 32. Ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay poder en el nombre de Jesús. Este pecado no es de golpes. Este pecado no es carnal. Mire, por eso le digo, hay personas, que Dios nos guarde a todos nosotros, pero una persona que tiene un carácter malo, levanta la voz y hasta levanta la mano y le da un golpe al otro, él reconoce que levantó y le dio un izquierdazo, derechazo, y llega acá y dice: Señor, perdóname, cómo yo le levanté la mano a ese hombre, y se humilla y ya, y el Señor lo puede perdonar. No estoy justificando eso, ¿me entiende, verdad? Y ya, el Señor lo perdona y vale. Pero puede haber que otro que nunca levantó la mano, nunca levantó la mano contra nadie, pero él dice al que levantó la mano: mira ese, míralo, acostumbrado siempre a lo mismo, ese ya es del diablo, ese bla 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 bla. Es posible que aquel que levantó la mano y le pida perdón salga justificado, y el otro que nunca levantó un dedo para agredir a otro puede estar entrando en un camino de pecado espiritual. ¿Sí está claro? Hay poder en el nombre del Señor. Esto es así. Esto es así. En el nombre de Jesús hay misericordia. El versículo 34 dice: generación de víboras. Aleluya. Hablando a la generación. ¿Cómo podéis hablar? Lea conmigo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Léalo fuerte. Porque de la abundancia del corazón, a ver, todos fuerte, sea del corazón habla la boca. Por eso hay que tener mucho cuidado los pecados de expresión verbal, porque los pecados de expresión verbal son una muestra de lo que hay en el corazón. Por ejemplo, si usted está viendo un diario, una revista o en internet y ve una persona con un cuerpo, sea hombre o mujer, y diga: ¡ay! Eso no es tan simple. A veces se pone la gente a reír y dice: ¡ay! La entrega de premios Óscares, ese actor que salió sin... ¡ay! Puede ser una broma, pero puede ser algo que está ¿en dónde? En el corazón. En el corazón de la persona. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y no es extremismo, es algo que sale del corazón. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cualquier hombre que mira a una mujer para adulterar con ella, ¿ya lo hizo en dónde? Ya lo hizo en el corazón. Por eso ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
A veces nosotros decimos, ay, esa palabrita, y cuando los niños están aprendiendo a hablar, a veces dicen palabra mala, ay, qué emoción. Bueno, el niño no tiene la culpa, pero el problema es que el adulto, si se emociona o se ríe cuando le escucha diciendo al niño palabras indecorosas, ahí está el problema. Ahí está el problema, porque él no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra del Señor está diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando una persona dice, cuando dijo el milagro que hizo Jesús, lo hizo por Belcebú, el padre de los demonios, ¿sabe qué le estaba diciendo el Señor? Ustedes lo que están diciendo es que yo soy un demonio, porque de su corazón abundante están diciendo que soy demonio. Entonces eso se llama ¿qué? Blasfemia. Blasfemia quiere decir atribuir la obra de Dios a Satanás. Eso quiere decir blasfemia. Y hay dos corrientes que estaba estudiando para dar este tema. Hay predicadores en este siglo XXI que dicen que ya nadie puede blasfemar porque Cristo se manifestó una sola vez en carne y solo eso le pasó a los fariseos, y que ya no hay pecado de blasfemia. Y hay otros en cambio que a todo le dicen que es blasfemia, que si alguien ofendió a alguien ya blasfemó, que si alguien mintió ya blasfemó. No es lo correcto, ni lo uno ni lo otro, porque Cristo físicamente ya no está. Pero ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Les pregunto, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted le da un vaso de agua a uno de los pequeñitos, es como si al mismo Cristo lo hiciese. Y si usted, aleluya, le transmite bendición a un hermano humilde, es como si al Señor se lo transmitiese. Pero si a un hermano pequeñito le dices, hermano, parece endemoniado, hay que tener cuidado, porque ese chiste puede estarlo llevando a un pecado imperdonable. Pero para eso estamos aquí, para darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Alábale, alábale. Aleluya. El versículo 37, sí estamos aprendiéndolo bien, ¿verdad? ¿Qué dice el 37? Fuerte. Porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Y por tus palabras serás condenado. Repítalo de memoria. Por tus palabras serás ¿qué? Justificado. Y por tus palabras serás condenado. Y nosotros a veces, mire, tenemos una relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y aparte que somos esposos o padre con hijo, hijo con padre, somos hermanos de la iglesia. Y Él es cuerpo de Cristo. Y tengamos ese respeto. Porque podrá ser su muy esposo, su muy esposa, o su mismo hijo, su mismo padre, pero no nos metamos con las cosas que son de Dios. Por ejemplo, si su hijo canta, si su hija canta, si su esposo predica, si su esposa le sirve a Dios, tengamos cuidado para no tratar de afectar al Espíritu Santo que lo mueve a él. Y a veces en las congregaciones hay muchos de estos criterios que no pienso que hay una maldad que lo lleve a la blasfemia, pero sí hay una gran dosis de picardía o de ironía o de sarcasmo. Cuando se ríe, mira la cara que pone la hermana cuando canta, mira el hermano cuando predica, mira como que le dio. Y la gente empieza a hablar de eso y no se está dando cuenta que la persona no está actuando. Lo hace porque Dios lo toca y quiere honrar a Dios de esa manera. Y a veces el otro empieza a hablar de eso pensando que no es grave,
Pero la palabra del Señor dice que cuando alguien habla, por las palabras será ¿qué? Justificado, y por las palabras será condenado. ¿Cuántos declaran poder en el nombre de Jesús? ¿Cuántos declaran poder en el nombre de Jesús? ¿Cuántos declaran poder en el nombre de Jesús? Vamos prontamente. La blasfemia fue un delito grave, aleluya. Un delito grave que le costó la muerte a alguien en el Antiguo Testamento. Levítico 24:11. Estamos, aleluya, muy contentos de poder escuchar la palabra. ¿Cuántos están asustados? No. ¿Cuántos están con gozo de escuchar la palabra? A su nombre sea la gloria. Levítico 24:11, juntos. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dribri, de la tribu de Dan. ¿Y qué hicieron con el muchacho? Lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por la palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, fuerte, saca ¿a quién? El 14 estoy. Saca ¿a quién? Al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. ¿Se da cuenta? Se puso un muchacho a blasfemar, la gente lo escuchó, lo metieron preso y Dios mismo dijo, sáquenlo, pónganle las manos sobre él y después muera apedreado. Porque ese pecado le costaba la vida a una persona. Hay poder en el nombre de Jesús. Le voy a decir, le voy a dar estas razones prontamente. Yo sé que usted está muy interesado en aprender más. Yo también. Razones por las cuales este pecado no es perdonado. Le voy a dar 7. Si no alcanzo a leer todas, usted las lee en casa. Son 7 razones. Número 1, este pecado no tiene perdón porque atenta, escríbalo, contra la soberanía absoluta de Dios. Aleluya. Porque dice el Salmo 139:19, de cierto, Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Harás morir al impío. Se lo explico prontamente. La palabra impío, ¿sabe qué quiere decir? Alguien que conoció la piedad y se aparta. Repita conmigo, ¿qué quiere decir impío? Alguien que conoció ¿qué? La verdad y después se aparta. Esa es la persona impía. Usted se ha dado cuenta o se ha encontrado a veces con personas que están en el camino de Dios y después se apartan, y algunos tienen un corazón sincero y dicen, verdad que no estoy yendo a la iglesia, verdad que no me congrego, pero ¿qué le dicen? Ore por mí, quiero volver, necesito salir adelante, ayúdenme. Bueno, esa persona el Señor la va a levantar, pero quizá puede haber otro que diga, no, yo no vuelvo más, esa iglesia era del demonio, esa iglesia era esto, era lo otro. Lamentablemente está en una senda que lo va a llevar ¿a qué? A la muerte eterna. Y lógicamente, si no cambia de actitud, ese pecado no tiene perdón. Y ahora usted me dirá, pero si no tiene perdón, ¿cómo va a cambiar de actitud? Bueno, es la relación directa entre Dios y esa persona. ¿Por qué debe llegar un hombre hasta ese punto de decir que las cosas de Dios son del diablo? ¿Qué le pasó en su mente y en su corazón? Hay poder en el nombre de Jesús. Número 2, es un pecado de índole espiritual, es decir, escríbalo, contra la esencia de Dios. Apocalipsis 13:6, y abrió su boca el falso profeta en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y de su tabernáculo y los que moran en el cielo. El anticristo, ¿qué es lo que hace?
habla blasfemias. Por eso usted tenga cuidado cuando en la vida cotidiana nos enfrentemos a problemas congregacionales. Todas las congregaciones pasamos problemas, dificultades. Y cuando usted tenga dificultades, por favor, no se ponga a hablar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si tuvo un problema con un hermano, llame al pastor, júntense entre dos y traten de perdonarse. Si no es así, llamen a 2 o 3 testigos. Si no es así, llamen a la congregación, como dice la palabra, y expongan el caso. Pero no está bien que alguien tenga un problema y empiece a decir: todos los de la iglesia son así, todos los de la iglesia son asados, todos los de la iglesia son así, no hay amor, no hay esto, esa iglesia no tiene esto, no tiene el otro. Eso lo puede llevar algún momento al pecado imperdonable. Es bueno que el cristiano en cambio diga: por mi error, por mi culpa estoy así, pero me levantaré en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Número 3. Vamos, querida iglesia. Vamos, querida iglesia. Número 3. Este pecado es fruto de la inspiración maligna. Daniel 7:25. Daniel 7:25. La blasfemia contra el Espíritu Santo es fruto de la inspiración maligna. Y hablará palabras, Daniel 7:25, contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La obra del enemigo, ¿cuál será? Hablar contra el Altísimo. Si lo está escuchando, ¿verdad? Por eso usted, ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos valorar ¿a quién? A los que el Señor nos ha puesto para enseñarnos la palabra. Por la gracia de Dios, ahora uno es pastor. Pero antes de ser pastor, en nuestra casa tuvimos 7 pastores que nos administraron. Y siempre nos enseñaron a valorar, a estimar y a reconocer lo que ellos hacen en bien de la obra del Señor. No es que estamos buscando aquí defensa pastoral. Les estamos diciendo que cuando usted tiene un compañero en el comité, cuando usted es un vicepresidente y hay un presidente, hónrelo. Cuando usted es secretario y hay un director, hónrelo. Cuando usted canta y hay alguien que dirige el coro, hónrelo, estímelo, valórelo, porque ese es el principio de autoridad, del reconocimiento. Cuando no hay esto, la gente no se sujeta, no se organiza. Pero el Señor quiere una iglesia que sepa honrar a Dios y a las personas que Él tiene para la gloria de su nombre. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Hay poder en el nombre del Señor. Número 4. Este pecado lo comete una persona después de haber conocido la verdad y se deja engañar por el enemigo. Por ejemplo, Primera de Timoteo 1:13. Aquí nos cuenta la historia. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:13? Habiendo yo sido, aleluya, 1:13, habiendo yo sido antes que, ¿sí puede leerlo? Habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice ¿en qué? Por ignorancia y en incredulidad. Por favor, porque estaba leyendo allí a un predicador muy connotado a nivel mundial que decía que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando alguien no recibe a Cristo como su Salvador. No necesariamente se debe pensar así. ¿Por qué? Porque Saulo fue blasfemo, pero en ignorancia. Muchos de los que están aquí, antes de conocer el camino de Dios, se reían, se burlaban, hacían lo que querían, bailaban con la música cristiana. Yo he conocido personas que cuando poníamos los coros se ponían a bailar.
En ignorancia. Y uno no les podía decir: deje de bailar porque esta es música que alaba a Dios. La persona que ignora se ríe y se burla. Y mucha gente entró a un movimiento cristiano a moverse y a bailar, a disfrutar, pero terminaron de rodillas alabando al Dios Todopoderoso y entregándole la vida a Jesucristo. Usted se acuerda que Herodes no dio la gloria a Dios y terminó comido ¿qué? Por gusanos. Esta no es la blasfemia, esa es blasfemia, pero en ignorancia. No es el pecado de blasfemia del que estamos hablando. Número 5, este pecado se lo confiesa con la boca. Pero ¿de dónde proviene este pecado? Proviene del corazón. San Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Y qué también salen? Léalo. ¿Qué también salen? Salen 15:19. Salen las blasfemias. Del corazón salen las blasfemias. 15:19. Del corazón salen las blasfemias en el nombre de Jesús. Número 6. Vamos con la número 6. Este pecado de blasfemia trata de denigrar al cuerpo de Cristo y sus hechos maravillosos. Eso lo explica Primera de Timoteo 1:20. Póngale mucha atención, póngale mucho ánimo, hermano, que este es un tema que puede determinar el futuro eterno de alguien. Si alguien hoy aprende bien esta enseñanza, va a corregir ciertas cosas para no caer en una situación de la cual no tiene vuelta atrás. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? De los cuales son ¿qué? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. Con este texto entonces declaramos que los que piensan que ese pecado solamente se cometió cuando Cristo estuvo presente en carne, este texto desmiente esa aseveración, porque lo que está diciendo aquí es que en tiempo del apóstol Pablo ya se levantaron personas que colaboraron con el apóstol, pero actuaron de manera negativa. ¿Y qué es lo que hizo? El apóstol los entregó ¿a quién? A Satanás. ¿Sabe para qué? Para que no aprendan a blasfemar. O sea que el blasfemar se aprende. El blasfemar se aprende. Es un proceso de degradación espiritual. Hay poder en el nombre del Señor. El pecado de blasfemia número 7 perturba la unidad y la comunión entre los santos. Tenga mucho cuidado cuando alguien quiere romper la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando alguien quiere romper la unidad del cuerpo de Cristo, está motivado por el diablo, porque el único que rompe la unidad es el enemigo, y el que nos mantiene unidos es el poder del Espíritu Santo. Diga gloria al nombre del Señor. Romanos 2:24, porque como Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando hay personas que dan mal testimonio, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que una acción negativa hace que el cuerpo sea afectado. Y finalmente, y pienso en otra clase enseñarles este texto, pero es mi deber mencionarlo. Primera de Juan 5:16. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos estamos aprendiendo mucho en esta hermosa noche? ¿Qué dice el texto? Que otro día lo voy a desarrollar totalmente, pero tengo que decirlo en el nombre de Jesús. Primera de Juan 5:16. ¿Qué dice? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará ¿qué? Le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de ¿qué? De muerte.
pero hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia, siguiente, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué quiere decir? Que hay un pecado que es de muerte, por el cual ni siquiera se puede pedir. En otra clase les voy a enseñar, y si es posible el próximo jueves, cómo uno se da cuenta si ha cometido un pecado de muerte. Cómo alguien se da cuenta si ha blasfemado. Un día me encontré con un joven en una iglesia que terminé de predicar y dije: hermanos, vengan a buscar de Dios, reconcíliense con el Señor. Y el muchacho pasó corriendo desesperado y se arrodilló mientras yo seguía predicando la palabra. Y cuando seguía predicando la palabra, alcanzaba a escuchar lo que él oraba, porque lo hacía en voz alta. ¿Y sabe qué él decía? Señor, aunque me han dicho que ya no tengo perdón, Señor, aunque he blasfemado contra ti, Señor, haz algo conmigo. Y lloraba de manera desesperada. Y cuando terminé de predicar, él se quedó hasta el final y había una multitud, y yo me quedé con esa intriga y bajé de la plataforma y le dije: venga, joven, quiero hablar con usted. Como había muchos parlantes, mucho sonido, no le escuchaba bien, y nos fuimos hacia atrás de donde estaba la multitud. Y le dije: ¿qué es lo que le sucede a usted? Dijo: no tengo perdón, no tengo perdón, no tengo perdón. Y lloraba y gemía, y lloraba y gemía, y dijo: no tengo perdón, no tengo perdón y no tengo perdón. Y yo le dije: ¿cómo no tiene perdón? Es que alguien me dijo que yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Y él dijo: y yo cometí pecado de muerte, y me dijeron que por ese pecado ni siquiera se debe orar. Y yo le dije: ¿y cómo así? Dijo: sí, me dijeron eso. Y la persona lo veía llorando, y me quedé en silencio un momento. Y le dije: ¿qué pasó? Dice: es que yo dirigía la juventud de la congregación, y un día sábado salimos de la iglesia, y después que salimos de la iglesia, había una joven de la iglesia que me gustaba, y ella también decía que a mí me gustaba. Y en vez de ir a la casa, nos fuimos, hicimos cosas que no debíamos hacer. Después de eso, ella ya le dio miedo volver a la casa, y dijo: si yo vuelvo a la casa me van a castigar, ¿qué me van a hacer? Y los dos tomaron una mochila y se fueron de ese pueblo a otro pueblo, y allá empezaron a alejarse de Dios, y empezaron a vivir de manera desordenada. Desaparecieron de la comunidad cristiana, desaparecieron de allí. Y cuando alguien lo llama y le dice: usted es un blasfemo, eso es lo que es un blasfemo, porque puso el nombre de Jesús en el piso y ya no tiene perdón. Y esa persona dijo: desde ahí mi vida se acabó, he intentado quitarme la vida 3 veces, dijo esa persona, porque no tengo solución. Y le dije: ¿qué hace aquí? Hoy pasaba por aquí, y cuando yo pasaba en mi bicicleta que me iba al trabajo, escuché que usted decía que Dios tan misericordioso y clemente, y aunque te hayan dicho que no hay perdón para ti, sí hay perdón para tu vida. Y hoy estoy sintiendo algo grande, como que Dios ha hecho algo grande en mi vida. Pero él mismo decía: es que no me puede perdonar porque este pecado no tiene perdón. Y yo le dije: usted cometió un pecado de la carne, cometió adulterio,
fornicación, engaño, mentira. Pero usted en algún momento atribuyó que esta iglesia es del enemigo, que Jesucristo actúa inspirado por el mal. Dice: jamás, pastor, siempre para mí Jesucristo y la iglesia es lo más lindo, lo más grande y lo más maravilloso que hay. Y yo le dije: voy a orar por usted para que mi Dios lo cubra. Y oramos con otros pastores y le volvió el gozo de la salvación y habló en nuevas lenguas. A los años me lo encontré de portero en la iglesia, lleno de vida, lleno de gozo y lleno de salvación. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel y misericordioso. No caiga, aleluya, en rebelión, en apostasía, en división, porque eso lo puede llevar a la blasfemia. Pero si ha cometido adulterio, fornicación, inmundicia, hechicería, enemistades, vuélvase a Cristo Jesús con todas las fuerzas de su alma, porque aquí hay un Dios fiel, misericordioso y justo, lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. Esta palabra tiene que estar llegando a alguien que el enemigo le ha dicho: tú eres blasfemo, tú estás muerto y tú estás acabado. Pero Jesucristo dice: levantaré en medio de ti bendición. No les estoy invitando a tener una vida degradante carnal, pero sí les estoy diciendo que si alguien ha cometido pecados de la carne, la sangre de Jesucristo te limpia, la sangre de Jesucristo te limpia y el nombre de Jesús te limpia. O si te has ido por la senda de pecados espirituales, si has empezado a rebelarte, a tener falsa doctrina, si has empezado a apostatar la fe, vuélvete al Señor antes que caigas en algo peor. Y los que se han mantenido en dignidad, le voy a pedir que le adoren a Jesús con todas las fuerzas del corazón y le alaben a Él. ¿Quién quiere darle gracias por esta salvación? Póngase de pie. Yo quiero darle gracias por esta salvación. Alabatarasaya. El que quiera agradecerle al Señor, venga a sus pies. Cada uno de nosotros conoce nuestro corazón. Quiero hacer una oración por todos los que estamos aquí. Si el Señor te ha mantenido en dignidad, dale gloria a Dios. Si tú nunca has cometido ese tipo de situaciones, agradécele a Dios. Pero no sé si últimamente te has puesto en una senda de juzgar, de mirar, de criticar, de apuntar hacia el otro. Esa no es la senda que a Dios le agrada. Oh, elige el camino de David, no la senda de Saúl. El camino de David te dice: vuélveme el gozo de la salvación. Sería bueno que le adoremos en esta hora, que la iglesia que está aquí puede inclinarse delante de Él y le aplauda. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. En el nombre del Señor Jesús hay victoria. Alguien en esta noche necesita que las cadenas se rompan. Alguien en esta noche necesita que el Señor lo liberte. Alguien en esta noche necesita que el Señor lo restaure. Alguien en esta noche necesita que el Señor lo purifique. Sí, alguien lo necesita. Apláudalo. Catarabarazas, alabanza. ¿Cómo no voy a adorarte, divino Jesucristo? ¿Cómo no voy a adorarte, mi lindo maestro? Si has hecho todas, si has hecho cosas tan lindas con la iglesia, si nos tienes aquí, aleluya. Este es el cuerpo de Cristo. Este cuerpo está unido por la sangre de Jesucristo, por el Espíritu Santo.
Cristo, por tu muerte en la cruz. Por eso es que nos duele tanto cuando alguien se aparta. Por eso es que nos duele tanto cuando alguien habla contra el cuerpo de Cristo. Pero también nos sentimos gozosos cuando alguien vuelve a ti. Nos sentimos gozosos cuando alguien se reconcilia. Nos sentimos gozosos cuando alguien se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Si tú eras un servidor, un músico, un cantante, un predicador, vuélvete al Señor. No te acuerdes de quien te hizo mal. No te acuerdes de quien habló mal de ti. No digas me salí de la iglesia por culpa del hermano, de la hermana, del diácono, del pastor. No hay justificativo alguno. Vuélvete al Señor para que el Señor se glorifique en tu vida. Hazlo ahora. Alabanzas. Aquí está el Señor haciendo algo grande. Aquí está la vara, la vara, la vara, la vara. Aquí está haciendo el Señor algo grande. Aquí está haciendo el Señor algo grande. Aquí está Satana, bala, 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 bala. Aquí está haciendo el Señor algo grande. Aquí está haciendo el Señor algo grande. Apláudalo, 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 apláudalo.